La espada de fuego, el legado de los querubines. El Edén perdido y la espada de fuego. Y echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis capítulo 3, versículo 24. El Edén no era un simple jardín. Era la intersección de lo divino con lo terrenal. Un lugar donde la brisa de la tarde llevaba consigo el eco de la voz de Dios, donde cada hoja resplandecía con un verdor que ningún artista podría igualar, y cada río fluía como si cantara la armonía del Creador. Los árboles no solo daban fruto, sino que brillaban con un fulgor suave, como si fueran lámparas del cielo. Los animales caminaban sin temor, y el león bebía junto al cordero. En el centro del jardín se erguían dos árboles, uno del conocimiento del bien y del mal, y otro más glorioso aún, el árbol de la vida. De este último, un resplandor dorado irradiaba como el sol en su cenit, y todo el Edén parecía inclinarse hacia la reverencia. Adán y Eva, hechos a imagen del Altísimo, eran coronas de la creación. Su caminar era ligero, como si la gravedad les obedeciera. Su piel brillaba con luz, no como la de las estrellas, sino con la pureza de los que están desnudos pero no conocen vergüenza. Dios paseaba con ellos, y su comunión era perfecta, hasta que la desobediencia irrumpió como sombra entre luces. Cuando Eva extendió su mano, el Edén contuvo el aliento. No fue simplemente un fruto lo que se tomó. Fue el primer susurro de rebelión en un mundo diseñado para la obediencia. Al probar del fruto prohibido, el alma del hombre se tornó opaca. La luz que los cubría se desvaneció como neblina al amanecer, y por primera vez se sintieron desnudos. La voz de Dios, antes dulce como el rocío matinal, resonó ahora como truenos en el corazón. ¿Dónde estás? No fue una pregunta geográfica, sino existencial. El hombre se había escondido, no tras los árboles, sino de su propósito. El Edén, ofendido por la desobediencia, comenzó a cerrarse. Las flores se marchitaron al paso del exilio. Los ríos redujeron su canto. Y entonces, con un dolor que solo la creación puede entender, el cielo dictó sentencia. Desde lo alto descendieron los querubines. No eran ángeles comunes. Su presencia era como tormenta en pleno día, majestuosa, indomable, terrible. Tenían alas cubiertas de ojos, rostros que brillaban como bronce fundido, y en sus manos llevaban sellos de autoridad. Ellos no hablaron. No necesitaban hacerlo. Su sola presencia declaraba justicia. Se posaron al oriente del jardín, donde se encontraba el sendero que conducía al árbol de la vida. Y allí, entre ellos, surgió un objeto jamás visto por ojo humano, una espada de fuego. No era una espada como las de los hombres. Su hoja no era de metal, sino de luz viva. Se movía por sí sola, girando en todas direcciones, creando círculos de fuego en el aire. Cada giro no solo quemaba, sino que purificaba. No solo defendía, sino que discernía el corazón. La espada no necesitaba manos, porque estaba viva con el aliento del Altísimo. Su fuego no era solo calor, era juicio. Una llama santa que ningún pecado podía atravesar. Desde ese día, el camino al árbol de la vida fue sellado. No por crueldad, sino por misericordia. Porque si el hombre comiera de aquel árbol en su estado caído, su eternidad estaría sellada en corrupción. Desde las sombras de la historia, los sabios y profetas han buscado entender el misterio de esa espada. Algunos dicen que aún arde en los cielos, esperando el día en que se retire y el camino a la vida eterna sea abierto de nuevo. Otros creen que fue escondida en algún rincón del mundo, y que un día será hallada por un elegido. Pero lo cierto es que el fuego de esa espada no fue apagado, solo fue velado. Su llama arde todavía, no en un monte, ni en un templo, sino en el corazón de los que han sido tocados por la presencia de Dios. Y así comienza nuestro relato, cuando un joven pastor de nombre Eleazar escucha, en sueños, el eco de esa llama sagrada. Una voz le llama, desde más allá del tiempo, desde el centro mismo del fuego. El llamado del profeta Eleazar. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías capítulo 1, versículo 5. En las llanuras doradas del valle de Hebrón, donde las ovejas pastaban en silencio y el viento acariciaba la hierba como dedos celestiales, vivía Eleazar, un joven pastor. No era hijo de reyes ni descendiente de profetas. Su linaje era sencillo.
pero su alma, ardiente como el fuego de la zarza que vio Moisés. Desde niño, Eleazar escuchaba cosas que otros no oían: el murmullo de las estrellas, el canto de los ríos, y en las noches más silenciosas, una voz que susurraba desde lo alto. Nadie le creía, pero él no dudaba. Sabía que algo, o alguien, lo observaba, guiaba y formaba para algo más grande que su vida de pastor. Las visiones comenzaron cuando cumplió los 17 años. En sus sueños, caminaba por un sendero de piedra que ardía sin consumirse. A su alrededor, columnas de fuego se alzaban como árboles vivientes, y en el centro de todo, una espada llameante giraba sobre un pedestal de oro puro. Una voz le hablaba en medio de ese fuego: Eleazar, hijo del polvo, descendiente del primer aliento, te he escogido para mirar donde otros se ciegan, para escuchar donde el mundo calla, y para recordar el camino del árbol sellado. Despertaba cada vez con sudor, con los ojos brillantes, con un temblor en el pecho. Sabía que no eran solo sueños. Estaba siendo llamado. Un día, mientras llevaba a sus ovejas a pastar al pie del monte Salem, se encontró con un anciano de rostro resplandeciente y ojos como el mar en calma. Se llamaba Isael, y su voz parecía traer consigo el eco de siglos. He esperado por ti, Eleazar, dijo sin saludar. ¿Cómo me conoces?, preguntó el joven. Porque los cielos ya han escrito tu nombre en fuego. Tú serás testigo del regreso de la espada. Isael le contó sobre la profecía del fulgor, una revelación antigua transmitida por sabios olvidados. Según esa profecía, un día nacería uno con ojos de pureza, que no buscaría poder ni gloria, y que sería digno de ver la espada de fuego sin ser consumido. Guiado por el anciano, Eleazar emprendió un viaje hacia lo alto del monte Salem. Allí, en una cueva velada por zarzas y flores que no crecían en ningún otro lugar, encontró un altar de piedra cubierto de inscripciones arcanas. Isael le indicó que se postrara, que cerrara los ojos y que no hablara, sin importar lo que viera. Al obedecer, una brisa sobrenatural lo envolvió. El aire cambió de densidad. El tiempo se detuvo. Y en un instante, fue arrebatado. Eleazar fue llevado en espíritu a un lugar que no era tierra ni cielo, sino un velo intermedio. Caminaba sobre un suelo de cristal que reflejaba su alma. Columnas de fuego delimitaban su andar, y ángeles sin rostro entonaban cánticos sin palabras. Frente a él apareció una figura de luz, un ángel que irradiaba solemnidad y hablaba sin abrir la boca. Has sido llamado, pero aún no estás preparado. Verás el borde del misterio, pero no su centro, hasta que tu fe sea más fuerte que tu temor. El fulgor te espera, el juicio también. Con un gesto, el ángel señaló hacia un arco de luz que se abrió como una puerta viva. A través de ella, Eleazar vio un resplandor cegador. Era la espada, girando aún, revolviéndose con la misma intensidad que cuando fue colocada en Edén. Una lágrima brotó de sus ojos, no de tristeza, sino de comprensión. Algo dentro de él se despertó, una llama que jamás volvería a apagarse. Cuando Eleazar regresó a su cuerpo, el anciano Isael ya no estaba. En su lugar, había dejado una vasija de barro con una inscripción: el que ha visto el fuego no puede volver a la oscuridad. Eleazar tomó la vasija y descendió del monte, no como un pastor, sino como un portador del misterio. No sabía cuándo, ni cómo, ni por qué exactamente había sido llamado. Pero entendía una cosa: la espada sigue ardiendo, y alguien debía recordar el camino. El viaje espiritual a través del reino celestial. Subió a los cielos y fue arrebatado en visiones de Dios. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. 3 noches después de su encuentro en el monte, mientras dormía en el campo bajo un cielo despejado, Eleazar fue envuelto por un viento suave que no era viento terrenal. Un temblor le recorrió los huesos. Fue levantado en espíritu, sin abrir los ojos. No soñaba, viajaba. Un haz de luz descendió como un remolino, y lo arrebató sin dolor. Atrás quedó la tierra, y ante él se desplegó una realidad distinta, el reino celestial. Eleazar fue guiado por Uriel, un ángel de rostro como el sol, que se desplazaba con alas de cristal encendidas en ámbar. Le habló así: el reino no es un lugar, es un orden. Y tú verás 7 niveles, porque el Altísimo quiere que comprenda su propósito en todas las dimensiones. 1. El atrio de los susurros, donde los pensamientos de los hombres resuenan como ecos y son pesados en balanzas invisibles.
Eleazar vio cómo las oraciones flotaban como vapores, unas luminosas, otras grises. 2. La sala de los nombres. Un enorme salón donde cada alma tenía escrito su verdadero nombre en fuego. Eleazar vio el suyo, portador del resplandor. 3. El mar de cristal. Un océano inmóvil, puro como el cielo en el alba. Reflejaba el pasado de la humanidad. Eleazar vio la caída de Adán, la división de Babel, la cruz aún lejana. 4. La cámara del pacto. Allí descansaban objetos santos, la vara de Moisés, las tablas de piedra, la corona de David, y en el centro, una réplica etérea de la espada de fuego, envuelta en coros angélicos. 5. El salón del aliento. Miles de seres cantaban una canción sin lengua. Era el lugar donde se formaban las misiones. Cada alma escogida pasaba por este salón antes de ser enviada al mundo. Uriel le dijo: «Tú también estuviste aquí antes de nacer». 6. El trono del juicio. No vio a Dios directamente, pero vio su sombra. El trono estaba rodeado de relámpagos y voces. Serafines volaban en círculos, cubriéndose los rostros. Eleazar cayó de rodillas. «Aquí termina la sabiduría de los hombres», le susurró Uriel. 7. La llama de la promesa. Un fuego azul, sereno pero vivo. En su interior danzaban las promesas de Dios que aún no se han cumplido. Eleazar sintió que parte de su espíritu quedaba allí, sellado hasta el cumplimiento final. En la cúspide del reino, Eleazar fue llevado ante los querubines que desde el Edén habían custodiado la espada. Tenían 4 rostros, de león, de hombre, de toro y de águila. Su cuerpo era de fuego y viento. No hablaban con palabras, sino con poder. Y uno de ellos colocó su mano sobre el corazón de Eleazar. El fulgor no se guarda con miedo, sino con santidad. A ti se te ha concedido recordar y hablar. La espada apareció nuevamente ante él, pero esta vez no giraba. Estaba quieta, como esperando algo. Uriel se acercó y explicó: «El fuego de la espada ya no juzga, también prepara. Cuando el tiempo llegue, tú serás su testigo». En una última visión, Eleazar vio un mundo transformado. Árboles de vida en cada esquina. Hombres y mujeres con rostros radiantes. Un río que brotaba del centro de un monte nuevo, más alto que cualquier otro. Y sobre todo, la espada, ahora plantada en el suelo, como raíz de un nuevo jardín. Una voz poderosa resonó como trueno de misericordia. Cuando la llama deje de girar, la puerta será abierta. El Edén no fue perdido, fue reservado. Cuando despertó, Eleazar ya no era el mismo. Sus ojos brillaban con una luz extraña. Su piel parecía más firme, como si el tiempo le obedeciera. Sus palabras eran fuego, incluso cuando susurraba. Ya no era solo un pastor. Ahora, era un testigo del reino, un anunciador del retorno, un portador de un fuego que no quema, pero transforma. Y así comenzaba su misión entre los hombres. El conflicto entre luz y oscuridad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios capítulo 6, versículo 12. Días después de su regreso del reino celestial, Eleazar comenzó a percibir una presencia oscura que lo seguía. No era visible a los ojos, pero la tierra se tornaba más fría donde él caminaba. Las aves callaban. El viento cesaba. Las lámparas se apagaban sin causa. Una noche, mientras oraba en soledad en una cueva, la sombra se materializó. No era un hombre, tampoco un ángel. Era algo entre ambos, un espíritu caído con vestiduras negras que parecían absorber la luz misma. Su rostro era bello y corrupto a la vez. Su voz, seductora y amarga. Tú no entiendes lo que cargas. ¿Acaso crees que los cielos no mienten? Yo también fui elegido una vez, y fui traicionado. Eleazar no respondió. Su espíritu discernía. Estaba frente a un ángel caído, un emisario del caos, enviado para quebrarlo. El aire se tornó denso. El tiempo se distorsionó. El ente extendió su mano y envió una ola de oscuridad que cubrió todo a su alrededor. Eleazar cayó al suelo. Su alma fue llevada a una visión, un campo devastado, árboles secos, niños llorando, el Edén marchito, y en medio, la espada de fuego tirada, apagada, abandonada. ¿Ves?
Ese es el futuro que traerás. El fuego no purifica, consume. La profecía es una trampa. Pero entonces, en medio de la oscuridad, la marca en su corazón ardió. El fuego del reino comenzó a despertar dentro de él. No era fuego externo, era interno. Eleazar se puso en pie. Yo no fui llamado por gloria, sino por obediencia. No fui sellado para saberlo todo, sino para creer. Tú caíste porque elegiste tu propio reflejo. Yo elegiré la luz, aunque duela. En ese instante, una espada de luz se formó en su mano. No era la espada del Edén, pero era un reflejo de ella, nacido del fuego interno que le fue dado. La batalla comenzó. No fue un combate físico, sino espiritual. Las palabras eran lanzas. Los recuerdos, dardos. Las dudas, espadas. Pero cada vez que la oscuridad lo tocaba, el corazón de Eleazar respondía con un fuego aún más intenso. Finalmente, con un grito que resonó como trueno en el plano invisible, Eleazar proclamó: Yo he visto al trono. He tocado el mar de cristal. La espada sigue ardiendo. Y tú, ya estás vencido. La sombra se retorció, gritó, y fue arrastrada por una ráfaga de luz que descendió desde lo alto. El silencio regresó. Eleazar cayó de rodillas. No estaba ileso. Su frente sangraba, una herida sutil, como un sello. Un corte en forma de llama. Era la marca de quien ha combatido en los lugares celestiales y ha salido fiel. Desde ese día, cuando alguien lo miraba a los ojos, no veía a un joven, veía a un testigo. Un guerrero. Un hijo del fulgor. La noticia de su transformación se esparció. Algunos lo llamaban loco. Otros, endemoniado. Pero unos pocos sentían algo al escucharlo. Un calor inexplicable. Un deseo de volver al jardín perdido. Eleazar comenzó a hablar en plazas, a sanar enfermos con oración, a revelar secretos que solo Dios podía saber. Su mensaje era claro. El camino al Edén será reabierto. No con violencia, sino con fuego. No con espadas humanas, sino con corazones encendidos. Y aunque muchos lo rechazaban, un remanente comenzó a seguirlo. No buscaban milagros, buscaban sentido. Cada noche, Eleazar subía al monte. Allí, en oración, veía la espada girando en el cielo. Y en cada llama, le era mostrada una verdad. El mundo estaba entrando en una nueva etapa. La oscuridad sabía que el tiempo se acortaba. Pero la luz no necesitaba más guerreros, necesitaba testigos fieles. Y él estaba dispuesto. El regreso al mundo de los hombres. Y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí. Juan capítulo 6, versículo 45. Eleazar bajó del monte Salem como si descendiera del Sinaí. Los caminos eran los mismos, pero su mirada había cambiado. El sol parecía más cercano, los árboles susurraban secretos, y los rostros de los hombres brillaban o se oscurecían ante sus ojos, según la condición de sus corazones. Aquel joven pastor ya no hablaba como antes. Su voz tenía un peso distinto, como si cada palabra hubiera sido medida en el cielo antes de ser pronunciada. Donde antes veía problemas cotidianos, ahora percibía señales. Donde antes se escondían temores, ahora discernía oportunidades celestiales. Había sido marcado por la espada, y eso lo alejaba de la multitud. Comenzó a hablar en las plazas, no como predicador, sino como un testigo. No exigía sacrificios ni imponía leyes. Solo decía: el jardín no fue destruido, fue sellado, y el fuego que lo custodia también puede encender el alma. Sus palabras resonaban, no por su volumen, sino por su verdad. Los ancianos lo escuchaban con recelo. Los líderes religiosos lo llamaban blasfemo. Pero los enfermos, los desechados, los niños, se acercaban a él como a un pozo en medio del desierto. Una mujer, ciega de nacimiento, tocó su mano mientras él hablaba. Y sin pedirlo, sin gritarlo, su visión fue restaurada. Eleazar no se jactó. Solo dijo: no fui yo. Fue la luz que me habita. Pero con la luz llegó también la sombra. Los sabios del pueblo comenzaron a cuestionarlo en público. Le exigían señales, le pedían pruebas.
Decían que su espada invisible era invención, que su reino espiritual era locura. Uno de ellos lo escupió en la cara mientras predicaba. Eleazar nunca respondía con ira. Cuando lo abofetaron, ofreció la otra mejilla. Cuando lo expulsaron del templo, oró por los que lo sacaron. Pero su fuego interior no menguaba. Al contrario, crecía. Una noche, fue emboscado por hombres armados enviados por un juez. Querían silenciarlo. Le exigieron negar su mensaje. Eleazar les miró con compasión y dijo: «Pueden destruir mi cuerpo, pero no apagar el fuego que ya arde en otros». Y fue arrojado a un pozo. 3 días después, fue encontrado vivo, sin heridas, con una luz en su rostro que asombró a los mismos que lo habían condenado. Algunos decían que era inmortal, otros, que era el mismísimo ángel del Señor. Pero él decía: «Soy como ustedes», solo que respondía al llamado. Desde ese momento, comenzó a reunirse gente a su alrededor. No buscaban milagros, sino dirección. Eran pescadores, viudas, guerreros cansados, jóvenes sin rumbo. A todos les hablaba del fuego. Cada uno tiene su espada, pero no para pelear, sino para abrir el camino al nuevo Edén. Ya no era un pastor, era un maestro, un guía, pero sobre todo, un símbolo. Él no formó un ejército, formó un pueblo interior. Les enseñó a orar en silencio, a ver a Dios en lo cotidiano, a resistir la oscuridad con santidad. Les decía: «Cuando el mundo se oscurezca, encended vuestro interior. No sois antorchas para brillar, sino para señalar el camino». El grupo fue llamado por algunos los hijos del fulgor. Eran pocos, pero encendidos. Eleazar sabía que su tiempo entre ellos no sería eterno. Cada noche, la espada le hablaba en sueños. Veía llamas dibujar mapas. Escuchaba truenos desde el oriente. Sentía el suelo vibrar. Y así, bajo el firmamento, en una llanura solitaria, comenzó a preparar a sus seguidores. No para luchar, sino para resistir. No para huir, sino para transformar. Les decía: «No busquen el Edén allá afuera, porque el verdadero jardín será plantado dentro de ustedes. Y cuando la llama deje de girar, lo verán con vuestros propios ojos». El tiempo del cumplimiento. «Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre». Joel capítulo 2, versículo del 30 al 31. Fue al amanecer del día séptimo, durante la oración comunitaria de los hijos del fulgor, cuando ocurrió la primera señal. El cielo, normalmente claro sobre la llanura, se oscureció sin nubes. El sol se volvió rojizo, y una línea de fuego cruzó el firmamento, dibujando un círculo sobre la montaña más alta. Eleazar se levantó en silencio. Había esperado este momento. Extendió su mano y dijo: «Hoy comienza el retorno, no a un lugar, sino a un estado. Hoy, la espada habla». Y en lo alto del monte, donde nunca nadie había escalado, apareció flotando en el aire la espada de fuego. No una visión espiritual, sino real, visible, viva. Giraba lentamente, como si esperara una orden. Eleazar subió al monte sin comida, sin agua, sin calzado. Sus discípulos le siguieron a distancia. Cada paso parecía que ardía, pero no dejaba huellas. La tierra reconocía a quien fue sellado. En la cima, la espada se detuvo. Su fuego no era destructivo. Era puro, ordenado, danzante, como si celebrara. Entonces la voz del cielo retumbó: «El juicio se acerca, pero también la restauración. El que tenga fuego, vivirá. El que tenga sombra, será probado». Una oleada de energía se extendió desde el monte. Los árboles reverdecieron en segundos. Los animales se postraron. Los hombres cayeron de rodillas. Los demonios huyeron. A partir de ese día, Eleazar ya no descendió del monte. Vivía entre oración y fuego. Su piel brillaba levemente por las noches. Su voz no era humana. Era como si hablara en nombre del cielo mismo. Y aunque no comía, no dormía, ni se cansaba, su rostro no envejecía.
Los pueblos de alrededor comenzaron a peregrinar al monte, pero no todos venían en paz. Algunos reyes, sintiéndose amenazados, enviaron soldados a controlar el fenómeno. Los soldados jamás volvieron. Quienes se acercaban con humildad eran transformados. Los que lo hacían con orgullo eran rechazados por la misma montaña. No por Eleazar, sino por la presencia que allí residía. La aparición de la espada celestial desató caos en los reinos. Las ciudades se dividieron. Algunos reavivaron sus antiguos ídolos. Otros declararon guerras santas. Muchos falsos profetas surgieron. La humanidad, confundida entre la luz y la oscuridad, comenzó a mostrar su verdadera condición. Los que escuchaban a Eleazar eran perseguidos. Las casas de los hijos del fulgor fueron quemadas. Sus nombres borrados de los registros. Aún así, nunca respondieron con violencia. Eleazar les había enseñado. El fuego que pelea es humano. El fuego que transforma es divino. Sois columnas de luz. Sostened el cielo. Un año después del día de la señal, la espada descendió del cielo. No cayó. Descendió suavemente, como una flor que toca el agua. Se clavó en el corazón de la montaña y encendió una fuente de luz que jamás se extinguió. Y entonces se cumplió la palabra del reino celestial. Cuando el fulgor toque la tierra, el velo será rasgado. Los cielos se abrieron por breves minutos. Quienes lo vieron dijeron que una ciudad flotaba en el aire. Un jardín con árboles que daban fruto dorado. Un río que cantaba. Seres que brillaban como el amanecer. Y una voz que decía: «He aquí, hago nuevas todas las cosas». Eleazar caminó hacia la espada, ya inmóvil. La tocó. No ardió. No murió. Solo cerró los ojos. Su cuerpo fue envuelto en llamas blancas. Y desapareció. No murió. Simplemente fue llevado, como Elías, como Enoc, como los que no prueban muerte porque su fuego ya pertenece al reino. Sus seguidores no lloraron. Sabían que él era semilla y señal. Sabían que la historia no terminaba. Apenas comenzaba. Restauración del Edén prometido. Y el que estaba sentado en el trono dijo: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Después de la ascensión de Eleazar, algo cambió en la tierra. El monte donde la espada reposaba se convirtió en un santuario vivo. No hecho por manos humanas, sino modelado por el cielo mismo. De la roca surgió un manantial. Su agua no solo calmaba la sed, sanaba heridas, restauraba la fe, limpiaba el alma. Alrededor de este manantial comenzaron a brotar árboles, sin semilla, sin siembra, frutales, floridos, eternamente verdes. Los hijos del fulgor lo entendieron. El Edén no regresó como lugar, sino como presencia. Ya no era el paraíso perdido, sino el paraíso plantado dentro de los justos. Los discípulos de Eleazar nunca formaron una religión. Formaron una forma de vivir. Se esparcieron por las tierras, no como conquistadores, sino como sembradores. A cada región llevaban una sola enseñanza. Donde arda el fuego puro, allí está el jardín. Donde haya obediencia, florecerá la vida. Donde se guarde la palabra, brillará la espada. Y aunque el mundo intentó apagar la luz, no pudo. Porque el fuego del reino no depende del viento, ni del tiempo. Arde en lo eterno. Las ciudades comenzaron a cambiar. Los corazones también. Las guerras cesaron en algunos lugares. Los líderes comenzaron a soñar con el jardín. Los niños nacían con una paz que no se explicaba. Y los ancianos, al morir, sonreían. Aunque Eleazar no fue visto más, su presencia se manifestaba. Quienes oraban con sinceridad veían destellos de fuego. Quienes ayunaban con rectitud soñaban con él. Los más puros escuchaban su voz en el silencio. No volváis al polvo. Fuisteis hechos para caminar en el resplandor. El Edén es el inicio, no el destino. Y en algunos altares secretos comenzó a grabarse un símbolo, una llama entre dos alas, que representaba el fuego custodiado por los querubines, ahora entregado a los hombres. Antes de ascender, Eleazar había entregado una palabra final, escrita con su propia mano sobre piedra ardiente.
Vendrá un día en que el fuego volverá a girar, no para juzgar, sino para reunir. Entonces, el jardín será visible, y Dios caminará nuevamente entre los suyos. Desde entonces, los hijos del fulgor esperaron, no con ansiedad, sino con esperanza activa. Cada día vivían como si fuera el regreso. Sembraban jardines donde había desiertos. Encendían lámparas donde había oscuridad. Educaban a los niños en la verdad, no en el miedo. Hoy, siglos después, el mundo ha cambiado, pero la espada sigue allí, en el monte sagrado, girando lentamente en la dimensión que solo los puros pueden ver. Muchos la han buscado con mapas. Nadie la ha hallado con los pies, porque está en el alma. Y así termina esta historia, no con un fin, sino con una invitación. Busca el jardín, enciende tu fuego, recuerda la espada, y camina en la luz. Y esta historia tocó tu alma, no dejes que se apague el fuego. Suscríbete a Luz del Altísimo para más relatos sagrados, oraciones y visiones del reino. Activa la campana para que el próximo mensaje divino llegue directamente a ti. Comparte este video con alguien que necesite encender su fe. Déjanos en los comentarios, ¿cuál fue la parte que más tocó tu corazón?